Hello amigos, ¿cómo están? Yo soy Martina y bienvenidos de nuevo a mi canal, tu canal, nuestro canal. Hoy estoy demasiado emocionada de grabarles este video, primero porque obviamente amo sentarme aquí y grabarles y hablarles, etcétera. Este de aquí se puede decir que es uno de mis formatos favoritos de este canal. Me encanta sentarme a hablar, simplemente contar las cosillas. Yo una vez cuando era chiquita hice un casting para entrar a como locutora niña en una radio. ¿Me explico? Porque creo que había un programa en el que había niños locutores y yo hice un casting, nunca me salió. Pero bueno, ahora tenemos una cámara y un micrófono para hacerlo gratis en YouTube, ¿ok? El video del día de hoy es algo que me han pedido ciertas personas durante un largo periodo de tiempo. Si ustedes son nuevos en este canal o me conocieron recién hace 2 años, hace 1 año, yo estuve estudiando en New York en 2022 durante 6 semanas inglés. Cabe recalcar que este video es en base a mi experiencia netamente, yo no tengo la verdad absoluta de nada, les recomiendo muchísimo investigar. De todos modos, les voy a contar lo que me acuerdo y lo que puedo. Primero, que fue el que nos motivó a irnos a estudiar inglés a Estados Unidos, y es principalmente porque mi papá quería que nosotras aprendamos el idioma en el país en el que se lo habla, porque así te puedes desenvolver muchísimo más. En ese momento y actualmente yo estoy en un nivel de inglés B2, tengo un certificado Cambridge como que lo avala, por así decirlo. Entonces yo llegué a hacer el curso en el nivel intermedio avanzado, si mal no estoy. ¿Por qué New York? Básicamente porque primero es una ciudad que a mí y a mi hermana nos gusta muchísimo. Segundo, teníamos amigos y familiares cerca, por lo que si es que algo pasaba íbamos a sentirnos un poco más seguras. Sin embargo, New York no era nuestra primera opción. Yo había hecho un prepago, por así decirlo, con IF para irme a Santa Bárbara a estudiar con ellos inglés durante 4 semanas, pero ya luego mi papá dijo, ¿saben qué? ¿Por qué no se van las dos juntas? O sea, mi hermana y yo. Y así fue que ella comenzó a buscar distintas opciones de escuelas, y así es como se topó con New York y con Manhattan Language, que es la escuela en la que yo estuve. Lo que yo buscaba mejorar con irme a estudiar inglés afuera era primero mi confianza, aumentar un poco más mi vocabulario y obviamente los integrated skills, que ya vienen a ser un poco más grammar, reading, writing y todas estas cosillas. Ahora sí voy a hablarles de Manhattan Language, que es la escuela por la que mi hermana y yo nos decidimos. Como les digo, al inicio yo me iba a ir a Santa Bárbara, por ende mi hermana como que también se iba a ir conmigo, pero lo que no queríamos era tener que compartir una habitación con roommates, y no nos aseguraban que al ser hermanas nosotras pudiéramos compartir habitación. Así que bueno, lo que ella hizo básicamente fue ponerse a buscar cursos de inglés en New York y comenzó a ver un montón de reviews de distintas escuelas hasta que llegó con Manhattan Language, y era la que mejor reviews tenía. Y de hecho muchas personas llegan a esa escuela principalmente por los reviews de Google, y para ellos es muy importante esas reviews porque es lo que atrae más estudiantes. Para nosotras IF New York no era una opción, primero porque quedaba a las afueras de New York prácticamente y porque era demasiado cara. O sea, no les voy a mentir, amigos, IF es una empresa muy cara y nosotros en ese momento no íbamos a cubrir ese valor, porque no era como que solo Martina se estaba yendo, sino mi hermana y yo en conjunto. Entonces ya sabemos cómo llegamos a Manhattan Language, pero ¿por qué lo escogimos? Fue básicamente primero por la ubicación. Está ubicado en Wall Street, literalmente tú te sientas en el salón y ves la Estatua de la Libertad de fondo, cosa que me parece maravilloso. Segundo, obviamente los reviews eran muy importantes. De 20 reviews solo 1 o 2 eran malos, entonces no nos pareció muy grave. Y tercero, la diversidad cultural. Nosotras queríamos estar en un ambiente en el que haya personas realmente de diferentes países, no solo latinos o no solo europeos, sino que personas de diferentes países, y nosotras vimos eso en Manhattan Language. También está Kaplan en New York, pero Kaplan también es una escuela un poco cara, entonces un poco muy cara, entonces por eso tampoco era opción. Así fue que tomamos la decisión de iniciar un curso de inglés de turistas por 4 semanas en Manhattan Language, y estas 4 semanas con el tiempo se extendieron a 6 semanas. En un inicio nosotras solo íbamos 5 semanas a New York, donde 4 semanas íbamos a estar estudiando y 1 semana íbamos a estar como que libre para turistear netamente, pero nos encantó tanto el curso que hablamos con mi papá para que nos extienda a 6 semanas, y las 6 semanas estuvimos estudiando en la ciudad, que la verdad ni siquiera necesitamos como que días libres para hacer de turistas, porque oye, nosotros salíamos de clase y literal salíamos a conocer la ciudad y recorrerla de arriba para abajo y perdernos en sus calles maravillosas. Ahora sí, hablemos un poco de metodología y horarios, sobre cómo te ponen en los niveles. Te van a hacer diferentes tests, y por último, después de completar todos esos tests, vas a tener una entrevista con Bonita, que es la dueña y directora de Manhattan Language, en la que te va a decir, ¿sabes qué? Tú perteneces a este nivel de aquí, cuéntame si te sientes cómodo o quieres ir un nivel más arriba porque sientes que eres capaz, o quieres ir un nivel más abajo porque al final quieres aprender un poco más de algo que no sabes. ¿Me explico? Son 4 cursos
específicamente los que ellos ofrecen. Tenemos inglés de turistas, que son 20 clases de 50 minutos y puedes estudiar un máximo de 4 horas al día. Tenemos el curso estándar, que son 24 horas a la semana, y para este necesitarías una visa F1. Y luego tenemos el curso intensivo, que son 32 horas de clase a la semana, y el curso de TOEFL, que son 24 horas a la semana, en el que te preparan netamente para dar este examen. Y para ambos vas a necesitar una visa F1. Respecto a cómo entramos a Estados Unidos para hacer este curso, oigan, la escuela nos dio a nosotras una carta que decía que íbamos a hacer un curso de inglés de turistas durante X semanas. Entonces, cuando entramos y empezamos migración, nosotros le dijimos, venimos a hacer este curso. Ellos lo notan. Nunca me hicieron problema las otras veces que he entrado a Estados Unidos de ¿por qué te viniste a estudiar? Que esto no, porque nosotras fuimos como que honestas con ellos desde un inicio, así como que a ellos no les queda dudas. Nosotras ya renovamos nuestra visa, no tuvimos ningún tema, no tuvimos que ir a entrevista, no nos la negaron, solo enviamos nuestro pasaporte, nos lo regresaron ya con la visa de 10 años en este caso, pero la escuela es muy cuidadosa en ello y yo también les digo, oigan, no le oculten nada al gobierno americano porque ellos se dan cuenta de todo, ¿ok? Mis horarios de clase eran de 11 de la mañana a 3 de la tarde, pero por ejemplo mi hermana entraba de 9 de la mañana a 1 de la tarde, si mal no estoy. Respecto a los niveles, cada nivel dura 8 semanas. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Si tú estás pensando irte a estudiar inglés, antes de tú decidir, ¿sabes qué? Me voy a ir el 15 de septiembre, contáctate con ellos y diles, hola, ¿cuándo comienza el siguiente nivel? Porque algo que a mi hermana y a mí nos pasó es que fuimos y llegamos en la última semana de un nivel para luego iniciar otros niveles, ¿sí me explico? Entonces nosotras creemos que hubiera sido muchísimo mejor llegar en la semana 1 del nuevo nivel, cosa que así no perdíamos esa semana tratando de acoplarnos a un grupo que prácticamente ya estaba finalizando. Las diferentes clases que ellos ofrecen y que yo me acuerdo en este momento son Speaking and Listening, Integrated Skills, que viene siendo Grammar y Writing, Vocabulary y Business English. A la final hay más, pero la verdad no recuerdo en este momento. La palabra que yo creo que define muy bien estas clases es dinámica. El profesor nunca se va a parar a simplemente darte materias, sino que vas a tener que hacer prácticas por ahí mismo. Te obligan a hacer preguntas, o sea, no te obligan, pero vas a tener que hacer preguntas, vas a tener que hablar, porque la única manera que tú aprendes inglés es practicándolo. Entonces, por eso son muy dinámicas. Y al menos a mí eso me fascina, porque oigan, yo soy una persona que se distrae demasiado. Les voy a hablar un poquito sobre cada una de las materias y cómo era la dinámica de la clase, ¿ok? Respecto a Integrated Skills, que son Grammar y Writing, nosotros utilizábamos un libro en específico que mi hermana y yo nos lo trajimos, pero no sé dónde está. Y lo que hacíamos era revisar la materia, resolver los ejercicios del libro y luego teníamos dinámicas de conversaciones para practicar la fluidez y un poco de vocabulario. ¿Por qué digo un poco de vocabulario? Porque aparte habían clases específicas de vocabulario con un profesor. Estas clases en ese momento eran online, eran virtuales porque este profesor es escritor, si mal no estoy, y literalmente se viaja el mundo entero. Entonces yo nunca entré a las clases, pero lo que mi hermana me explicó es como que, ok, hoy vamos a hablar sobre supermercados y les comienzan a dar palabras específicas que se utilizan en el supermercado. Sí, como lo que tú necesitas saber para poderte desenvolver en un supermercado súper bien. ¿Me explico? Luego, a clases de speaking yo tampoco entré porque las materias que yo escogí fueron Integrated Skills y Business English. Pero mi hermana sí entró a speaking, entonces me dijo que lo que el profesor hacía era darles un tema para que ellos lo desarrollen. Podía hacer conversaciones, tipo exposición, simplemente dar tu opinión frente a toda la clase sobre eso y él iba tomando notas para ya luego al final de la clase darles un feedback sobre eso que se trabajó. Respecto a Business Class, es muy similar la dinámica a lo que nosotros hacemos en la universidad. En este caso, yo como estudiante de negocios internacionales, estamos viendo X unidad y por ejemplo esa unidad se trata sobre negociación y lo que nosotros hacíamos era desarrollar el tema de esa unidad en una semana. Muchas veces esto comprendía listening, writing, a la final completar con palabras de grammar, obviamente adquirías nuevo vocabulario respecto a negocios y luego teníamos como exposiciones, ya sea de algún proyecto que teníamos que inventarnos o hacer por ejemplo una negociación y que el profesor te escuche. Estas clases también eran muy dinámicas y creo que también fue un muy buen lugar para conocer a distintas personas. Yo conocí a personas de distintos países que trabajaban en empresas grandes o que tenían sus propias empresas o que simplemente trabajaban freelance, entonces eso les permitía moverse por el mundo. Incluso llegué a conocer a uno de los accionistas de Oxxo en México porque fue durante una semana a hacer un curso intensivo de Business English, entonces
súper chévere los contactos que puedes hacer ahí. Obviamente no todos llegamos a esa clase pues porque tenemos un negocio o algo por el estilo, pero si es el caso, trata de llevarte bien con ellos porque nunca sabes cuándo te va a tocar contactarlos o tocarles la puerta por X o Y motivo, pero tampoco seas interesada, ¿ok? Otra cosa que la escuela te ofrecía, y creo que toda escuela de idiomas te ofrece esto, son actividades gratuitas de recreación o incluso muchas veces tienes que pagar, pero a un costo menor. Por ejemplo, alguna de las actividades que hubo en el momento que yo estuve era irse a Filadelfia por un día o ir al Summit o ir a diferentes juegos de hockey porque justo era temporada de hockey. Fuimos a Broadway a ver la obra del Fantasma de la Ópera y todo eso a un precio menor porque obviamente es precio para estudiantes y ellos se encargan de encontrar los mejores precios para esas actividades. Otras actividades gratuitas como vámonos a Central Park a hacer yoga o a la final como que un after class en el que íbamos a tomar drinks con diferentes compañeros. Para esto obviamente tenías que ser mayor de edad. Yo no era mayor de edad, pero de todos modos iba porque me juntaba con gente que era mayor de edad. Así que te recomiendo muchísimo si es que vas a aprovechar de todas estas actividades. No necesariamente tienes que pagarlas. Hay muchas actividades que son gratuitas. Te sirve para conocer a diferentes culturas, conocer a diferentes personas también, hacer networking de cierta manera y a crear nuevas amistades con personas que viven alrededor del mundo. Ahora sí, respecto a la vida en New York y Manhattan, respecto a hospedaje, mi papá nos alquiló un Airbnb a mi hermana y a mí, luego se nos sumó mi primo, entonces estábamos los tres viviendo en un Airbnb. Si tú no vas con un Airbnb, por ejemplo, la escuela te puede ayudar a conseguir un housing en este caso, pero en el que tú llegas como estudiante de intercambio, pues ahí vive una familia o vive una señora o viven diferentes estudiantes en una casa regular en New York y el valor de esta en ese momento, o creo que actualmente también, era $500. No sé si seguro, no sé si es bueno, no sé si las experiencias fueron malas. Tuve compañeros que vivían en housing, pero la verdad es que pocos hablaban de eso. Entonces, la verdad, ahí sí no puedo meter las manos al fuego. Habían cosas buenas como cosas malas. La verdad es que mi experiencia fue demasiado increíble y a día de hoy yo la recuerdo con demasiado cariño. Pero algo que se puede decir malo que me pasaba es que, amigos, yo vivía prácticamente sola. Pues obviamente con mi hermana, pero nosotras estábamos más como metidas en conocer la ciudad, explorar la ciudad, y habían días en los que al menos a mí se me olvidaba comer. O sea, yo salía desayunando de la casa, pero ya cuando me daba cuenta eran 5 o 6 de la tarde y no había comido nada, y ahí es que me comía un McDonald's, una pizza, una hamburguesa. Entonces se puede decir que eso es lo malo, pues ustedes saben que la alimentación en Estados Unidos no siempre es tan buena. Entonces sí, eso es algo que a la final no me gustaba mucho y habían veces en las que ya estaba harta de la comida, y de ahí de lo bueno hay muchísimas cosas, ya se las he mencionado: amistades, conocer, aprender, shopping muchas veces, actividades gratuitas porque en New York hay muchas cosas gratis por hacer, así que hay más cosas buenas que malas. Respecto a los expenses, que eso aquí creo que sí es algo que si regresara al pasado me gustaría haberlo mejorado y haberlo controlado mejor. Mi hermana y yo cada una fue con un budget en específico que nos dio nuestro papá en una tarjeta, y pues siendo completamente honestas, en ese momento yo tenía creo que 20 años si no estoy mal y no fui la más consciente económicamente, entonces gasté de más, me gasté el dinero de que súper rápido, así que eso de ahí creo que es algo que mejoraría. Entonces sí, si es que te decides por New York, ten en cuenta que primero es una ciudad cara y segundo trata de ir con un presupuesto en específico y de apegarte a él para que no gastes de más. ¿Qué fue lo que mejoró realmente? Mi speaking, obviamente, que era lo que estaba buscando. Aumenté muchísimo mi vocabulario porque la ciudad te obliga a hablarlo y a conocer nuevas palabras y a tratarte de comunicar de mejor manera. Y la confianza, pues la confianza de estar viviendo en un país que no es tuyo y saber que eres capaz de cuidarte a ti mismo, y la confianza de sentir que perteneces a un lugar a pesar de que no seas de ahí al 100%. Oigan, y por aquí les voy a dar un par de consejos por si es que ustedes quieren ir, para que se animen, para que también sientan un poquito más de seguridad. Primero, no tengan miedo, todos están aprendiendo, créanme que todos llegan a ese curso con el miedo de ¿será que voy a hablar bien? ¿Será que voy a hablar mal? Entonces no tengan miedo, simplemente traten de soltarse, traten de fluir y ahí poco a poco van a irse apoyando entre ustedes respecto a writing, speaking, vocabulary y todas esas cosas. Segundo, hagan amigos, de
de verdad no se cierren. Yo soy una persona introvertida con alma extrovertida. Por algo estoy grabando aquí, pero si ustedes me conocen en la calle, yo probablemente esté con cara de culo, no porque la gente me cae mal, sino porque estoy ansiosa. Entonces, para mí ir a New York era como, no, yo necesito conocer personas, yo necesito salir, yo necesito relacionarme, porque para algo vine y eso hice y no me arrepiento de nada. Si es que estás interesado en Manhattan Language específicamente, oigan, síganlos en Instagram porque a veces hay descuentos. Creo que los descuentos, por lo que yo he visto, generalmente son a veces en septiembre, de repente en septiembre, si no siempre en noviembre por Black Friday hay descuentos, y también en marzo, abril suele haber descuentos. No les aseguro completamente nada, pero síganlos por si acaso, para que estén viendo eso, o escríbanles. También te recomiendo investigar muy bien el clima, pues la temporada en la que estarás yendo. Personalmente, la temporada en la que yo te recomiendo ir es primavera antes de verano, tipo abril, por ahí mayo, que no hace ni tanto calor pero tampoco hace frío, o septiembre, octubre, que ya como que se va el verano y comienza el otoño y tampoco es tan frío. Pero si tú quieres irte en invierno, amiga, ándate en invierno. Si tú quieres irte en verano pero quieres vivir un verano en Nueva York, ándate en verano en Nueva York, porque es maravilloso, de verdad. Es muy caluroso, pero un verano en New York es increíble. Hay demasiadas cosas gratis que hacer. Tercero, oigan, utilicen Google Maps, Move It, lo que sea, para moverse. No le tengan miedo. Yo he visto un TikTok de, yo sé que tú no eres un local en New York si es que tú no utilizas, o sea, si yo te veo utilizando Google Maps. Amiga, no le pares bola a esa gente con complejos de superioridad. Tú utilizas Google Maps, créeme que hay muchísimos locales que utilizan Google Maps porque muchas veces el metro deja de funcionar y, por ejemplo, los fines de semana las rutas de los metros cambian, así que utilízalo, contrata megas, estén seguros siempre, muévanse como que con el mapa, traten de cuidar muchísimo eso, como que porque muchas veces perderse por la ciudad, yo siempre romantizo el piérdete por la ciudad para que conozcas mejor, que esto sí es maravilloso, pero también tienes que ser muy cuidadoso, pues. Así que sí, amigas, eso ha sido todo por el video de hoy. La verdad espero que les haya gustado muchísimo, que esta información les haya funcionado. De todos modos, si tienen preguntas, háganmelas en los comentarios para podérselas responder, y así otras personas que entren a ver este video para también buscar cursos de inglés en New York o en Estados Unidos puedan guiarse y responder ciertas dudas que quizás tienen. Si están sus posibilidades, yo los animo mucho a hacer este curso porque de verdad es una experiencia que vale 100% la pena. Y nada, no olviden de darle like, comentar si tienen ideas para próximos videos, suscribirse. Tú y yo nos vemos el día domingo con un nuevo video. ¿Ok?